tenemos la idea de que esta es la mejor profesión del mundo. Cuanto más aprendemos, más fácil se vuelven las situaciones y más las podemos encaminar. Como me gustaría que dentro de no mucho tiempo, y ojalá lo pueda ver, alguien pueda venir a hablarnos de imágenes o de neuroimágenes en patologías psiquiátricas, ¿no? Porque todavía estamos lejos de tener imágenes específicas. Tenemos imágenes que sugieren en las enfermedades como las demencias. Fue muy buena la charla y muy valiosa, ¿no? En algún momento dado mencionó los biomarcadores, ¿no? Bueno, es de esperar que ustedes sean los encargados de darle luz a esto de los biomarcadores para las patologías mentales, que son importantísimos y que nos van a permitir manejarnos con mucha mayor certeza y eventualmente epigenética de por medio, prevenir la aparición de algunas descompensaciones y mantener la estabilidad y poder hacer esto que tiene que ver con la prevención. Porque lo que principalmente y los que desempeñan un rol principalísimo en la prevención de la salud y en particular de la salud mental son ustedes, los médicos clínicos, a través de lo que son las pautas de educación y de prevención de la enfermedad, por debajo y por arriba del cuello. Y las enfermedades que se dan por arriba del cuello están cada vez más en aumento y se puede hacer mucho para prevenir su aparición. Nos quedó pendiente de la charla pasada, si bien el disertante que había hablado antes que yo el martes pasado algo había mencionado, las enfermedades mentales a veces dan síntomas que se expresan a nivel puramente emocional, afectivo, y que el paciente manifiesta a través de la mentalización y la verbalización de sus manifestaciones, a través de la conducta, y aparecen conductas patológicas, y a través de las funciones corporales. Hoy vamos a hablar al final vamos a hablar de un grupo de pacientes que a ustedes les van a poner muy inquietos, porque son aquellos pacientes que tienen un mal funcionamiento en su aparato psíquico, pero una expresión puramente somática, y estos son los pacientes muy difíciles de manejar. Pero hay ocasiones en donde lo que es patológico es el sentir, el pensar y el obrar. Y el obrar lleva a la aparición de distintas manifestaciones que expresan que un impulso agresivo que surge desde el mundo interno del paciente se está volcando contra él mismo. Un impulso agresivo, ¿se acuerdan? Yo les pasé las imágenes de Intensamente, la ira. Bueno, en este caso la ira se vuelca en forma descontrolada y de un modo inadecuado hacia la vida del sujeto que porta esa ira. Y aquí aclaramos algunos conceptos, ¿no? Hablamos de ideación suicida cuando una persona tiene el pensamiento consciente de el quitarse la vida por propia mano. Eso es el suicidio. La ideación suicida es: tengo el pensamiento de quitarme la vida por mi propia decisión y voluntad. La determinación suicida es algo distinto, se refiere no a la presencia de la idea, sino a la influencia que él supone que esa idea va a tener en su conducta. ¿Con qué grado de determinación? Sí, alguna vez voy a ir a Mar del Plata, sí, alguna vez voy a viajar. No, ya tengo los pasajes, ya estoy determinado a viajar este verano, ya decidí. La convicción, porque muchas veces está la ideación pero con poca determinación. Por supuesto, si hay ideación y si hay determinación, la cosa se va complicando. Cuando tenemos un plan, cuando ya sacamos los boletos, cuando ya hicimos las valijas, cuando ya tenemos preparado, hemos organizado un plan para la realización. Cuanto más desarrollado esté ese plan de suicidio, obviamente mayor es el riesgo. Y sobre todo,
un tema que siempre es importante, evaluar en ese plan la disponibilidad o no de los medios. Es distinto alguien que tiene armas en su casa que alguien que no tiene armas en su casa. Es diferente a alguien que ha pensado en quitarse la vida y ha pensado que la alternativa sería tirarse por la ventana, pero vive en una casa. Distinto es si vive en un piso 21 o si vive en un piso 8 o si está cerca de las vías de un ferrocarril. En fin, la disponibilidad de los medios para concretar ese plan es otro elemento que puede ser un factor que incrementa el riesgo. Y un concepto que vale la pena tener en cuenta que es el de conducta parasuicida. La conducta parasuicida es aquella conducta en la cual el sujeto se provoca a sí mismo lesiones que no van a llevar a la muerte, pero que le provocan daño, ¿no? Puede haber cutting, estas personas que se cortan en la piel con una tijera, una gilet, o gente que se golpea, o gente que toma dosis de medicación, que saben que no le va a quitar la vida, que no son suficientes para que le quiten la vida, pero le van a provocar un daño que eventualmente puede terminar en una complicación mortal, porque una baja dosis de psicofármaco sumado a la aspiración de un vómito de un alimento recién ingerido termina en una neumopatía, y eso puede tener un final no buscado, pero que se produce por una conducta de riesgo en donde el individuo perdió algo que es básico, que es el instinto de conservación. Lo que pasa es que no lo perdió 100%, porque intentó hacerse daño, pero no había la intención consciente de suicidio. Pero la conducta parasuicida, en general, es la expresión emocional de un estado de malestar, sufrimiento, la expresión de un estado de angustia, la expresión de enojo para con el entorno. Es decir, una conducta parasuicida no esconde ningún sentimiento ni saludable ni favorecedor. Este es un concepto abstracto, pero que vale la pena tener en cuenta. Hablamos de la existencia del proceso suicida como el tiempo que transcurre desde que aparece en un individuo por primera vez la ideación suicida consciente y que culmina con la muerte del sujeto. Arranca en el momento en que el individuo tiene por primera vez ideas de suicidio y el proceso suicida culmina con la muerte del sujeto. Por suerte, en la mayor parte de los casos, la muerte del sujeto que ha iniciado su proceso suicida no se produce por suicidio, se muere por otras razones. Pero estar en frente a un individuo que ha iniciado el proceso suicida es un elemento que nos permite ir viendo cómo va evolucionando ese proceso. Porque en ese proceso, que generalmente suele ser evolutivo, progresivo, existen, y esto es lo más importante, factores de riesgo que aceleran el proceso de suicidio, el proceso suicida, que acercan al individuo a la muerte por suicidio, y factores de protección. Hay factores que aceleran el proceso de suicida llevando al individuo al intento de suicidio exitoso, y hay factores que protegen al individuo, frenan la evolución de este proceso suicida. El estar consciente de que estamos ante un paciente o ante un individuo que está en pleno proceso suicida nos va a permitir controlar las variables que se convierten en factores que lo aceleran y controlar las variables en aquellos factores que son protectores. De acuerdo a la intensidad y el balance entre protección y desprotección, evolucionará en forma favorable o desfavorable esto que llamamos proceso suicida. Después está el concepto de factores precipitantes, que es lo que se suele buscar habitualmente en la superficie, es decir, ¿por qué esta persona, qué provocó que esta persona hiciera un intento de suicidio? En general, el factor precipitante adquiere mayor o menor intensidad de acuerdo a la existencia. Acuérdense de lo que hablábamos de las causas de la enfermedad mental, factores precipitantes y factores predisponentes. El factor precipitante adquiere significación en un individuo altamente predispuesto.
El factor precipitante adquiere significación en alguien que ha avanzado mucho en el proceso suicida. Y el factor precipitante no es más que eso, un factor que precipita una conducta en un individuo que ya venía desarrollando, en los más de los casos, un proceso de suicidio, un proceso suicida. Es cierto, hay situaciones extremas, muy difíciles de explicar y de comprender, que llevan a que individuos que no han desarrollado y no han avanzado en proceso suicida y que no han tenido nunca idea de suicidio, de repente, ante un evento extremo, masivo, hagan un intento de suicidio exitoso. Y una muestra de eso es lo que vimos, fueron imágenes de espanto que generaron algo de lo que vamos a hablar ahora, bastante estrés postraumático. La mayoría de ustedes son jóvenes, pero vivían cuando atacaron las torres gemelas en New York. Bueno, ahí se veía en vivo y en directo como había mucha gente que saltaba desde el piso 96. Y eso fue muerte por suicidio, porque esa persona saltó sabiendo que ese salto iba a provocar su muerte. Pero el factor precipitante que dio lugar a esa situación era realmente extraordinario, demoledor. La muerte no se produjo por quemaduras o por ahogamientos, la muerte se produjo porque el individuo asumió una conducta y tuvo una conducta que terminó con su vida. Esto significa que en ciertas ocasiones la conducta suicida no necesariamente es producto de una ideación patológica. Bueno, en la mayoría de los casos, sí. En la mayoría de los casos, la ideación suicida es la expresión de patología mental, pero no en el 100% de los casos. Hay un pequeño porcentaje, no tengo el número, hay un pequeño porcentaje en donde la medicina se queda corta, la psiquiatría se queda corta para explicar la decisión que ha tomado este individuo para desear y provocar su propia muerte. Pero en la mayoría de los casos, lo que sustenta la idea suicida y el intento de suicidio y el deseo de suicidio es la existencia de patología mental. Hay estudios muy interesantes que se han hecho con pacientes en condiciones clínicas muy patológicas, en pacientes terminales, en aquellos pacientes, esto es un tema, dilema ético esto, ¿no? Bioético, en pacientes que solicitaban el suicidio asistido, ¿no? Y mirando el panorama de su condición clínica, su sufrimiento, su malestar, su pronóstico, etc. Sin embargo, hubo un grupo de investigadores que a los pacientes que solicitaban el suicidio asistido se les hizo un screening para evaluar y detectar la presencia de depresión. Y aquellos individuos en los cuales se detectó depresión se los trató. Y más del 80% de los pacientes que fueron tratados por depresión y que habían solicitado suicidio asistido dejaron de solicitarlo. Es decir, lo que estaba sustentando esa situación humana extrema vinculada con la finitud de la vida, en muchos casos era la existencia de patología mental no detectada y no tratada. Cuando hablamos de crisis suicida nos referimos a la irrupción de un impulso. Y en general los impulsos duran poco, pero a veces los impulsos son determinantes. Es raro que surja en un individuo el impulso suicida sin que haya un desarrollo previo de un proceso suicida. ¿Me explico? Es raro que de un día para otro en un individuo que nunca había considerado la alternativa de quitarse la vida surja el impulso de atentar contra su propia existencia. Pero sí hay que tenerlo en cuenta como una alternativa eventual que se puede dar en un individuo que uno sabe que viene cursando un proceso suicida y que enfrenta una situación que puede actuar como disparadora o precipitante. La pérdida de un familiar, una situación traumática que haya vivido, etc. Ese puede ser un evento capaz de desencadenar lo que se denomina crisis suicida, es decir,
la aparición súbita y brusca de un impulso que acaba con todo tipo de sistema defensivo y protector. Hablamos la semana pasada sobre que no es fácil ser un enfermo mental, es más fácil ser un enfermo digestivo, cardíaco o respiratorio, pero la calificación del enfermo mental es descalificadora socialmente. Y si la presencia de enfermedad mental supone vergüenza, pudor, estigmatización, así se sienten muchos pacientes cuando se filtra a su entorno de que padecen algún tipo de enfermedad mental. Así se siente también un paciente que ha tenido intentos de suicidio, o así se siente también una familia que ha perdido a uno de sus integrantes por suicidio. Hace unos cuantos años, 82, 83, estamos más o menos en la etapa del HIV, cuando 82, 83, ¿no? Uno veía familias afectadas por la existencia de graves, en el primer año, si no me equivoco, el 50% de los pacientes con SIDA morían en los primeros 6 meses y el otro 50% en los 6 meses siguientes. Era una enfermedad que inicialmente tenía 100% de mortalidad desde los 12 meses. Y en una situación tan grave, tan perturbadora, sin embargo, el estigma rodeaba al tema del HIV, el estigma rodeaba al tema del SIDA, y muchísimas de esas familias ocultaban la existencia de un familiar enfermo y no pedían ayuda, no pedían el soporte, no buscaban el acompañamiento, que sí buscan cuando alguno de sus familiares o alguno de sus hijos tiene una apendicitis y lo tiene que ir a visitar al sanatorio, entonces le pide a algún amigo para que lo acompañe o le cuide. En cambio, esto de ir a visitar a alguien que estaba con SIDA en el sanatorio no era una cosa que estaba bien vista, sino que generaba mucho pudor y mucha vergüenza. Acuérdense que inicialmente el HIV estuvo afectando a un grupo poblacional, después nos dimos cuenta que el HIV no tenía nada que ver con un grupo poblacional, sino con conductas de riesgo, pero bueno, hubo un tiempo en donde la estigmatización del SIDA era muy grande. Bueno, la estigmatización de la muerte por suicidio, del intento de suicidio, es muy, muy grande y la padecen tanto el paciente como la familia, lo cual se convierte en otra carga porque lo sume en aislamiento y eso supone falta de apoyo social y falta de apoyo familiar o del entorno. ¿Cuál es la presentación clínica? ¿Qué conexión van a tener ustedes con los pacientes suicidas? Bueno, puede ser que aparezcan en la guardia pacientes que han sobrevivido de intento de suicidio. El paciente tomó, se cortó, se tiró y sobrevivió al intento de suicidio. Puede ser pacientes que concurran a la consulta médica a manifestar la existencia de la idea de suicidio y entonces la idea de suicidio sea el motivo de la consulta del paciente. Puede ocurrir que si tienen la posibilidad de investigar qué pasa en el mundo interno de este paciente que los vino a ver porque está haciendo un control hematológico de su tratamiento quimioterápico o ha tenido una complicación clínica, hagan semiología, investiguen y ustedes descubran algo que el paciente no manifestó. Pero ustedes descubren a través del interrogatorio que el paciente es portador de ideas de suicidio. El que sobrevive a un intento, el que concurre porque manifiesta ideas de suicidio y aquel en quien ustedes descubren la existencia de ideas de suicidio. Y después está el otro paciente más complicado y más difícil. Es el paciente en el cual no manifiesta idea de suicidio, es más, niega la existencia de ideas de suicidio, pero en quien por su comportamiento, por su conducta y por su actitud uno sospecha la posible existencia de ideación suicida. Porque es un paciente que se viene a despedir, porque es un paciente que nos cuenta que está ordenando sus cosas, porque es un paciente que nos cuenta que fue a visitar a sus amigos de la escuela, porque está organizando sus bienes, porque padece una enfermedad, etcétera, etcétera, y uno entonces, el paciente no lo niega, pero uno sospecha que pueda estar anidando ideas de suicidio. Por suerte este grupo
es muy pequeño. La mayor parte de los pacientes están en los grupos anteriores. Son muy pocos los pacientes que hacen un intento sin haberlo comunicado anteriormente. La mayoría de los pacientes que hacen un intento de suicidio han tenido contacto con el sistema de salud en las últimas 2 o 3 semanas de una manera bastante frecuente. El docente que habló con ustedes lo comentó, estos datos epidemiológicos son una causa importante. Ojo que hay mucho subdiagnóstico, esto del estigma hace que muchas veces la muerte por suicidio no sea reportada, sino que se reporta accidente, paro cardiorrespiratorio, porque bueno, mejor que nadie sepa y se mantiene, entonces los números varían y sabemos que hay un subdiagnóstico bastante importante. Los varones mueren más por suicidio que las mujeres intentan más suicidios que el varón. Jóvenes y de edad avanzada son los 2 grandes grupos más afectados por la muerte por suicidio. La psiquiatría desde una perspectiva de género va a darnos datos que van a poder discriminar en las diferentes poblaciones, porque existen muchos cuadros en donde uno encuentra trastornos de identidad, en donde, en particular en la disforia de género, en donde el riesgo de suicidio es elevadísimo. Y entonces, bueno, ese es un elemento que también es un desafío para los próximos años. Quien intenta no lo logra, En general se sabe que 1 de cada 10 intentos son exitosos. Y cuanto más intentos tenga un individuo, es como ir a pescar y tirarle al suelo muchas veces, ¿no? Finalmente va a aparecer. Y acá el número que les dije anteriormente, ¿no? En el 95% de los pacientes suicidas, los estudios varían con los números, pero es muy alta la cantidad. Si uno hace una autopsia psicológica del paciente, encuentra en la mayor parte de los casos la clara evidencia de patología mental. Pero hay un pequeño grupo de pacientes en donde, insisto, la psiquiatría no alcanza a explicar, y ahí tenemos que ir a apelar a la ayuda de otras ramas del conocimiento. Hablamos de proceso suicida, hablamos de factores que favorecen la progresión del proceso suicida, hablamos de factores protectores. Por eso hablamos de factores de riesgo para el proceso suicida. El posparto que debiera ser una de las etapas más felices de la vida, sin embargo supone una de las crisis más importantes y desestabilizantes en la vida de una mujer. La vulnerabilidad no solamente física sino emocional en la vida de una mujer en el posparto hace que ese sea uno de los momentos de mayor riesgo de suicidio. Baja educación, hay mayor riesgo de suicidio en aquellos individuos que están separados. Es mejor estar viudo que separado, pero hay mayor riesgo de suicidio en los divorciados. El mantener el vínculo conyugal, satisfactorio, insatisfactorio, pero las estadísticas son muy claras, el mantener el vínculo es un factor de protección. El poco apoyo social, ese es un factor de riesgo. Y aquí hay una variable epigenética que tiene que ver con el estigma. No siempre se sabe si hubo algún suicidio en la familia, y si lo hubo en general se oculta y no se manifiesta. El tener antecedentes de suicidio en la familia es, yo no diría tanto como un biomarcador, pero es un antecedente importante genético y o conductual que pesa sobre muchos individuos. Y por supuesto el antecedente familiar de depresión, que no son sinónimos. El alcohol y los trastornos psicóticos son también factores de riesgo de suicidio si existen en la familia. Aquí vamos a sus pacientes porque hay factores clínicos que hacen que muchos de sus pacientes se encuentren entre esa población
vulnerable. La vez pasada hablábamos de la depresión como una consecuencia muy frecuente de la enfermedad somática. Bueno, los individuos que padecen patologías somáticas son individuos que tienen un mayor riesgo de suicidio, sobre todo en aquellos que portan una patología crónica, debilitante, desfigurante. Interesante, ¿no? En aquellos años 80 y tantos, en muchos pacientes con SIDA toleraban bastante aceptablemente la evolución de la enfermedad en lo que hace al deterioro general y sistémico. Pero cuando aparecía el sarcoma de Kaposi visible, eso era una mancha que habitualmente era detectada por el grupo y generaba vergüenza y soledad. Y eso se convertía entonces en un elemento que favorecía la aparición de conductas suicidas en esos pacientes. Bienvenida sea la medicina paliativa, que debe arrancar con ustedes. No debe empezar con un paliativista, sino que la medicina paliativa debe arrancar con los clínicos, más allá de la especialización del experto en cuidados paliativos. Pero la enfermedad terminal se puede cruzar favorable o desfavorablemente, en soledad o acompañado, y qué importante que es la presencia del médico clínico que nos conoce desde hace mucho tiempo para que nos acompañe en este último tramo de la existencia. Control del dolor. El dolor es una manifestación sintomática que desorganiza el aparato mental. Más allá de que algunos de los fármacos que se utilicen para tratar el dolor también tengan un alto poder de desorganizar el aparato mental, pero el dolor, con su influencia sobre el sueño, se convierte en una amenaza muy perturbadora para la preservación de la salud. Algo que muchas veces nos deja a los médicos con una perturbadora sensación de malestar, angustia o culpa, es que en muchas ocasiones una crisis en la relación médico-paciente se convierte en un factor que genera o que da lugar a una crisis suicida. Pero la crisis en la relación médico-paciente no provoca, si no habría suicidios en masa, cosa que a Dios gracias no existe, no existe. Pero tenemos que tener en cuenta que puede ser el eslabón final para que alguien que viene con un proceso suicida avanzado y no detectado, pueda ser el factor precipitante que genere esa crisis suicida. Y si el médico que lo está asistiendo y que vive con el paciente esa crisis en la relación, muchas veces se carga inadecuadamente de sentimientos de malestar, frustración, enojo o culpa que afectan su salud. Por eso siempre su salud y su bienestar y su quehacer vital y quehacer médico, ¿no? Por eso siempre se dice que cuando alguien fallece por suicidio, no solamente hay una persona que ha muerto, sino que hay muchos que quedan sumidos en el dolor, en el malestar, el sufrimiento, la culpa, etc. Bueno, hay que estar atentos a eso. No me acuerdo, hace muchos años en el hospital, que muchas veces nos pedían interconsulta para ver pacientes con angustia o síntomas de depresión que estaban internados en sala de clínica, cirugía, etc. Y que después de verlos 2 o 3 veces mejoraban, y los clínicos o los cirujanos nos agradecían mucho, pensaban que habíamos sido muy eficaces, y en verdad lo que había sido eficaz era el asistente social, a veces la pedíamos nosotros, que había logrado que al paciente le reconocieran la internación, su obra social le reconociera la internación. Y entonces ya estaban los pacientes cubiertos en sus gastos y cubierta la internación por la obra social. La existencia de recursos médicos para enfrentar la enfermedad o la inexistencia de recursos médicos es un factor que también interviene como factor de riesgo de suicidio. Por eso muchas veces la mejor intervención que puede tener un clínico o un psiquiatra en el manejo de la prevención del suicidio es contactarse con el asistente social. No es trabajo que tenemos que hacer nosotros, y además lo sabe hacer mucho mejor el asistente social, que está preparado, ha estudiado para eso y es experto, como para que este paciente pueda tener
una mínima cobertura social que seguramente va a mejorar su evolución y va a mejorar su calidad de vida. Pero sí, ustedes lidian con muchos de estos pacientes que tienen enfermedades crónicas, que tienen mal pronóstico, que tienen dolor, con los cuales es difícil mantener el contacto. No es sencillo y no es fácil su trabajo. Acá vemos antecedentes psicopatológicos personales, es decir, el portador, quien lleva adelante ese proceso de suicida, el individuo puede ser portador de ciertas características que lo tornen en un individuo de riesgo de suicidio aumentado. Y si lo intentó muchas veces es porque no se quiere matar, no, si lo intentó muchas veces es porque el riesgo de suicidio es muy alto. Y una de las cosas que ocurre muy frecuentemente es la minimización, la banalización del intento. En definitiva, un intento no eficaz o un intento que se sabe que de por sí no iba a provocar la muerte no es otra cosa que una conducta parasuicida. Y la conducta parasuicida es prima hermana de la conducta suicida y antecede a la conducta suicida. Es decir, que otra vez la paciente, esta viene siempre, todas las navidades o cada vez que se pelea con alguien. No, el intento previo es un factor de riesgo. La enfermedad depresiva, toda depresión es un factor de riesgo de suicidio. Y acá puse duelo, que no es una enfermedad. El duelo, vamos a hablar algo del duelo. El duelo es un proceso natural, normal, saludable, que se lleva adelante para que el aparato psíquico, para que el aparato mental se reponga de una pérdida. Pero es un momento de vulnerabilidad. El duelo en un individuo que no está muy bien plantado puede ser disparador de un intento de suicidio. El portar lo que se llama trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad son alteraciones psicopatológicas, son funcionamientos psicopatológicos en los cuales se dan dos cosas. El individuo se vincula con el entorno, con las personas o con las actividades o con las sustancias de un modo patológico. No establece buenos vínculos. Pero tiene una característica, es que quien padece ese trastorno no es consciente de que padece una forma patológica de vincularse. Por eso los psiquiatras decimos que son egosintónicos, es decir, su yo no se da cuenta de que en verdad está funcionando en un modo patológico. Esos individuos en general sufren menos que su entorno. Estos individuos hacen sufrir más a su entorno que a ellos mismos. Y estos individuos en general no vienen a la consulta por propia voluntad, sino que los mandan. Porque ellos no son conscientes de ser portadores de una afección psíquica y mucho menos mental. Si le decimos que son individuos con una enfermedad mental, eso lo viven como una agresión. Por eso rechazan el tratamiento, rechazan la búsqueda de ayuda. Pero bueno, alguien que maneja mal sus relaciones es fácil que choque. O choca con más facilidad. Bueno, estos individuos que tienen trastornos de la personalidad son también individuos que están con factor de riesgo de suicidio. El portar enfermedades psiquiátricas más serias que los trastornos de la personalidad, porque los trastornos de la personalidad hacen que el individuo no tenga una buena calidad de vida, hacen que su entorno no tenga una buena calidad de vida, pero está conectado con la realidad. En los trastornos psiquiátricos mayores, en donde hay una pérdida del juicio, en donde hay una desconexión con la realidad, el suicidio es una alternativa, pero sobre todo cuando hay depresión, porque un paciente con una esquizofrenia puede deprimirse. Y en general, cuando un paciente esquizofrénico intenta el suicidio es porque está deprimido. Está la fantasía instalada de que el delirio y las alucinaciones le van a decir que se tiene que tirar por la ventana. Eso es raro, excepcional, extraordinario. En general lo que hay es un trastorno depresivo asociado a ese cuadro psicótico. Y los pacientes con trastornos mentales orgánicos, recién dieron una excelente charla sobre imágenes en demencias. La demencia supone un deterioro global progresivo de las diferentes funciones del aparato mental. A veces falla el control de los impulsos, a veces aparecen alteraciones en los mecanismos que controlan el estado del ánimo, en la demencia frontotemporal, en la demencia de los cuerpos de Lewis,
En la demencia vascular no es infrecuente la aparición de cuadros depresivos y esos pacientes de edad avanzada, solos, deterioro cognitivo y depresión, es un cóctel bastante fuerte para la aparición del suicidio. Y ahí puse dos imágenes que tenemos que visualizar. Uno, la depresión postparto, y dos, el alcohol y el suicidio. El alcohol es una de las sustancias más depresógenas que se conocen. El alcohol y la depresión se potencian, pero el alcohol tiene además otro efecto, que es, el alcohol es desinhibitorio. Entonces, el alcohol inhibe las conductas de protección. La gente se vuelve inusitadamente agresiva, pero un depresivo agresivo se convierte en un suicida potencial muy, muy serio. Con lo cual, la combinación de alcohol, depresión, antecedente e intento de suicidio, bueno, son variables que uno tiene siempre que considerar. Hay situaciones que pueden hacer en un individuo con un proceso suicida avanzado, hay situaciones que pueden obrar como disparadores de la crisis suicida. Las pérdidas recientes, el haber perdido a un familiar, supone un proceso de duelo, pero en un individuo que viene cursando un cuadro depresivo con un proceso suicida, a veces el que los padres estuvieran vivos era el único elemento que los limitaba o los protegía de llevar adelante un intento. Entonces, ahora que no están sus padres, ahora que sus hijos ya no viven con él, ahora que ya no vive su mujer, bueno, las pérdidas recientes son disparadoras. Fechas significativas, hay ocasiones en donde los pacientes planean específicamente para acompañar a ese ser que ya no está más con ellos, y entonces en tal fecha tienen organizado el plan y tienen la convicción suficiente. La soledad nunca es buena, el aislamiento es perturbador. La soledad a veces es necesaria, pero aislamiento y soledad no son sinónimos. La soledad puede enriquecer y puede ser necesaria en muchos momentos. El aislamiento deteriora, y acá lo que pusimos es aislamiento social. En la edad avanzada o en la juventud, a veces se dan dos o tres fenómenos que son juntos, que son muy perturbadores, ¿no? Algunos dicen que son en la edad avanzada los tres jinetes del apocalipsis, pero también en la adolescencia. Aislamiento social, falta de actividad, falta de motivaciones. Son tres elementos que son un cóctel favorecedor de riesgo de suicidio. Aislamiento social, falta de actividad, falta de motivaciones. Hay que buscar la interacción social, nadie nos va a venir a golpear la puerta, hay que buscar la actividad intelectual, física, afectiva, sentimental, hay que mantener esa actividad sensata y saludable. Dijimos que salud es ser consciente de los límites. Y la motivación hay que buscarla. Cuando somos más pequeños nos acercan motivaciones y no siempre las seguimos, no siempre prenden. Es bueno funcionar en un entorno motivado, eso motiva, pero a partir de cierta etapa el humano sano debe procurarse sus propias motivaciones. Y esa es una tarea preventiva y favorecedora y protectora de la salud mental que ustedes tienen que tratar de incentivar con sus pacientes, ¿no? Salir a buscar motivaciones sanas. Esto es medicina, ¿no? La mejor forma de detectar y encontrar un síntoma es buscarlo, saber su existencia y ir a buscarlo. En este caso es hacer semiología del aparato mental. Y acá rompamos el mito, ¿no? No le hablemos de suicidio, no va a hacer que le demos la idea, ¿no? Está bastante instalado, esto de que hablar de suicidio contamina y contagia. Preguntar sobre el suicidio a muchos pacientes los alivia porque, bueno, ese impulso, esa idea que está metida en su cabeza, al poder mentalizarla, al poder verbalizarla, eso disminuye muchas veces la tensión que la idea suicida está provocando en su mundo interior, ¿no? Hay una máxima psicoterápica que sigue siendo vigente, y es que las cosas que se verbalizan se procesan mucho más favorablemente, mucho más fácilmente. Es como masticar o tragar sin masticar.
Bueno, digerir lo que no ha sido masticado es más difícil. La verbalización es lo que permite procesar psicológicamente de un modo más saludable las situaciones. El asunto es que el médico esté preparado para recibir la verbalización depresiva o suicida de su paciente. Si están preparados para recibir a alguien que lo pisó un tren, yo no podría, ustedes sí pueden. Bueno, es cuestión de prepararse y entrenarse. Esto algo les mencionaron, algunas frases, ninguna es mágica, ¿no? Pero no se corta, un cirujano no entra con el bisturí directo a la válvula mitral, va cortando piel, celular subcutáneo, poco a poco va avanzando hasta llegar al núcleo. Bueno, el interrogatorio también tiene que ser empático y progresivo. ¿Ha pensado en suicidarse? Generalmente genera no, pero tenemos que ir de a poquito acercándonos para que el paciente... Es lo mismo que calentar la mano cuando le vamos a tocar la panza. Si calentamos la mano no le da frío y no se pone duro. Bueno, acá es lo mismo, favorecer que el paciente pueda expresar eso que probablemente le dé vergüenza o no quiera compartir o no sepa si lo puede compartir. Y entonces, arrancar con un hecho vital. ¿Está pensando más frecuentemente en la muerte? La muerte aparece como un tema de pensamiento, como un tema de conversación. ¿Está pensando en la suya? ¿Está pensando con más frecuencia en su propia muerte? ¿Ha pensado alguna vez, sería preferible estar muerto? Se murió fulano, ¿por qué no me morí yo? ¿Ha tenido en alguna ocasión el pensamiento de que sería bueno no despertar mañana? ¿Ha pensado alguna vez en hacerse daño a usted mismo? ¿Ha pensado usted que sería mejor si usted no viviera? ¿Ha pensado en hacer algo para no vivir? ¿Ha pensado en hacer algo para provocar su propia muerte? ¿Ha pensado usted en quitar? Vamos de a poquito. ¿Ha pensado usted en el suicidio? Se puede poner esa palabra, no de entrada, sino para que el paciente la pueda verbalizar. ¿Ha pensado, creo que por ahí leí alguna vez que 2 de cada 3 pacientes oncológicos han tenido ideas de suicidio? A Dios gracias y producto de la buena praxis médica, siempre se habla de la mala praxis médica y no se habla de la buena praxis médica. Producto de la buena praxis médica, la mayoría de los pacientes oncológicos no mueren por suicidio, pero la mayoría de los pacientes oncológicos ha pensado más de una oportunidad en la alternativa de quitarse la vida, como alternativa a la incertidumbre, al sufrimiento, al dolor o al miedo. El que haya pensado en el suicidio no lo convierte en un suicida, y es lo que tenemos que evitar. Por eso tenemos que ir a investigar. ¿Ha armado un plan? ¿Ha pensado cuándo lo haría? ¿Lo tiene? Sí, pero esto para cuando se casen mis hijos. ¿Qué edad tienen sus hijos? 10 años. Bueno, podemos esperar entonces. No, mi hijo se casa dentro de 3 meses. Y después, entonces es una situación distinta. ¿Tiene usted los recursos para hacerlo? Sí, en casa hay armas. No tengo armas. Bueno, buscaré algún lugar. Eso le da mayor posibilidad de evaluar cuál es el grado de riesgo que tiene el paciente. Por supuesto que en cualquier área de la medicina, también en lo que hace a la semiología del aparato mental, encontramos lo que buscamos y tenemos interés en saber si está presente o no. Hace falta interés, disposición, técnica, una técnica para saber cómo llegamos a eso. No se puede hablar de... La gente se saca la ropa en cualquier lado, con cortina abierta, con cortina cerrada, con un médico, con 2 médicos, con 10 estudiantes, pero hablar del mundo interno les aseguro que exige privacidad. Exige privacidad y exige mirada. ¿Mirada de quién? De la persona con la cual se supone que el paciente está hablando. Es muy difícil que un paciente le diga que tiene idea de suicidio si ustedes no lo miran a los ojos. Y estamos cansados muchas veces. Y sostenerle la mirada a un paciente no siempre es fácil y sencillo. Empatía significa no ponerme en sus zapatos, porque sigo siendo yo. Si yo me pongo en sus zapatos, no soy empático, soy yo en su situación. Empatía significa identificarse con lo que el paciente siente en su condición y en su estado.
con sus características y con su forma de ser. ¿Se entiende? Hace falta tiempo. ¿Cuántas veces nos han dicho o hemos dicho, pero entendeme, ponete en mi lugar? No, pero eso es lo que vos harías. Eso sos vos, pero ponete en mi lugar. Eso es la conexión empática. No lo mires desde tu lado, miralo como lo puedo ver yo. Esa es la conexión empática. Lo que pasa es que no es fácil ser empático con todos los pacientes, porque es un ejercicio mental desgastante. Es una de las cosas que más agotan. Si el tiempo nos corre, no podemos abrir un abdomen. La gente pregunta cuánto tiempo voy a estar en quirófano. Y un buen cirujano dice, yo qué sé, veremos. Bueno, si el tiempo nos está corriendo, el paciente lo pesca. El paciente lo pesca. Y se necesita tiempo para poder ir abriéndose paso. No son planos de tejido, sino que son resistencias. Resistencias psicológicas, porque el aparato mental sano no deja que cualquier persona se meta en su mundo. El aparato mental sano tiene cierto sentido del pudor y de la privacidad y de lo íntimo. Y ustedes como médicos se meten en lo más íntimo, y acá estamos hablando de lo que está por debajo de la piel, y no es el hígado ni los riñones, son los sentimientos y las emociones. Y les aseguro que los pacientes nos entregamos. Llega un momento en que nos sentimos, bueno, soy un pedazo de persona, de carne, hagan de mí lo que ustedes quieran, y eso favorece la tarea de los médicos. Pero las resistencias a abrir el mundo interno, no todas son conscientes, la mayoría son inconscientes y no son fáciles de vencer. Y aquí el tema de la neutralidad, porque la aparición de la idea de suicidio, me voy a matar, pensé en matarme, golpea el aparato psíquico de quien la escucha. Y quien escucha la idea de suicidio o quien ve al paciente que acaba de sobrevivir a un intento de suicidio, se ve golpeado por la agresión que el paciente hizo sobre sí mismo o que está planeando. Y resulta muy difícil mantener la neutralidad saludable y la empatía de la relación médico-paciente. Y no responder judicativamente. No emitir juicios de valor. Pero ¿cómo va a ser semejante cosa? Usted no vio la familia que tiene. Usted no vio cómo lo quiere la mujer. No hacemos otra cosa que mostrarle que es una basura. Que verdaderamente no es digno de tener esa mujer o de tener esos hijos. No emitir juicios. ¿Cómo se le ocurre tener un infarto con la mujer que tiene? No se nos pasa por la cabeza decir esas cosas. Pero con mucha frecuencia el juicio ético de valores para con el paciente suicida o se lo tiene en mente, se lo dejo para ustedes esta noche, o se lo tiene en mente, o lo que no se verbaliza se actúa. Y entonces el disgusto, el malestar o el desprecio no se lo dicen porque son personas éticas y saben que eso no conviene hacerlo, pero si ustedes no lo tienen saludablemente procesado, lo que no se elabora psicológicamente se transforma en conducta o en comportamiento. Entonces, muchos pacientes nos cuentan cómo les fue cuando lo atendieron con su intento de suicidio. Yo muchas veces pregunto, ¿no? O me pregunto, ¿qué necesidad hay de dar diazepam intramuscular o ansiolíticos intramusculares si se absorben algunos hasta más rápido por vía oral? Pero bueno, hay un poco de enojo ahí, hay un poco de disgusto. Y como es una situación difícil y muy especial, la disposición a consultar con el especialista, eso hay que tenerlo siempre como recurso,